Por parte del Club Deportivo Ciudad de Cádiz, 2, Carlos Martínez. 3, Miguel. 4, Álvaro Martínez. 7, Mario. 8, Andrés. 9, Víctor. 10, Edu. 11, Revelo. 12, Cacheira. 13, Ayose. 25, Juanma. Entrenador Juanma García. Por parte del Club Deportivo Santa María Club de Fútbol, 3, Agustín. 5, Romero. 7, Plata. 12, Marcos. 13, Costa. 14, El Bicho Jairo. 16, Juanma. 17, Topico. 18, Pucci. Entrenador Francisco Espinosa. Colegiado principal del encuentro, don Eduardo Fernández Vera. Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Jaén para seguir este grupo B de la segunda división nacional de fútbol playa. El Ciudad de Cádiz, que va a vestir con zamarra blanca y pantalón azul, y el Santa María, que vestirá camiseta de color amarillo fosforescente. Con dos equipos que en estos momentos necesitan sumar puntos claramente. El Club Deportivo Santa María, para no perder la estela de Barriada de la Playa, al cual acabamos de ver vencer por 8-6 al San Mejías B. Y el Ciudad de Cádiz, que quiere sumar sus primeros puntos del campeonato. El balón elevado directamente a las manos del guardameta. Jugaba Martínez. Busca la portería. El balón arriba, el testarazo no consigue coger puerta Carlos Martínez. Están los dos hermanos, uno es Martínez con el dorsal 4, con el 2 Carlos Martínez. La bola para el Club Deportivo Santa María. Es Rome, que abre para Dopi. Dopi cuando para Bicho. Bicho, el lanzamiento que es bueno. Vamos a ver bastante al portero, o a los guardametas, mejor dicho, del Club Deportivo Santa María disparar, intentar percutir mucho, incidir mucho en esos disparos, lejanos. Bicho para Rome. Rome, el toque hacia atrás, abriendo la banda izquierda, buscando la jugada individual. Intenta salir ahora a presión en el Ciudad de Cádiz. Salía a toda velocidad Revelo. Rogerio Carlos Fuentes Suárez Couto Revelo. Pelota que jugará desde atrás. Recoge el esférico otra vez Rome. Muy distinguible por esa coleta recogida. La bola que va a poner en juego. Atentos a la pelota. Se va a escapar el esférico. Por muy poquito. El Club Deportivo Santa María no se adelantó en el marcador. Atentos al dominio en el juego aéreo de Rome. El disparo que se va a marchar fuera por parte de Dopi. Balón que pondrá en juego
el conjunto del Ciudad de Cádiz. Insistimos en búsqueda, en busca y captura de esa primera victoria de la temporada. La elevación de bola consigue despejar a Jose, el guardameta del Ciudad de Cádiz, que ya nos ha dejado muestras de mucha calidad, pero quizás no acompañado por esa endeblez que ha tenido defensivamente su equipo. La presión ahora de hasta 3 jugadores, intentaba irse a Jose Molina, que recoge el esférico, a Jose, que busca el balón, zona de 3/4, busca el disparo, ocupó espacio, creo que es falta, se ha llevado una buena tarascada el jugador del Club Deportivo Santa María, que se duele en el suelo. Se ha llevado un buen golpetazo el intento de Chilena, que finalmente impactaba en la espalda del defensor. Es Juanito el que se quita la arena. Y el que va a buscar ahora el disparo en este balón directo en un partido arbitrado por Eduardo Fernández Vera. No tuvo ningún tipo de duda una de sus asistentes en señalar la falta del disparo, que se va desviado, no consiguió impactar bien. Ahí Juanito. Y es bola para Jose Molina. La pelota desde muy lejos consigue despejarla el guardameta del Club Deportivo Santa María. No consigue enganchar la chilena, lo intentaba Martínez, poniendo el balón en juego rapidísimo. Bicho, el disparo cruzado, al cual siguió con la vista Jose Molina. Vemos a Jose, que ha estado en la inmensa mayoría del tiempo intentando cerrar las puertas de su portería, pero que ha visto como de momento la puerta del Club Deportivo Ciudad de Cádiz ha sido perforada hasta en 24 ocasiones. El balón que se puede quedar muerto. La acción defensiva, que era buena. La falta sobre el guardameta, es verdad que se vio sorprendido en cierto momento por ese bote. La falta de Edu Masía. Saque para Bicho. Saque sobre Bicho, que vamos a ver cómo, atentos a la jugada de estrategia. Efectivamente, jugada de estrategia, balón por detrás, no consigue impactar con el esférico de primeras. La pelota se va a quedar muerta. Saldrá Edu, buscaba el disparo rápido porque pilló un tanto descolocado a Bicho. Bajo palos. Y será esférico nuevamente al Club Deportivo Santa María. A la mano
Inicia cuenta atrás. El asistente buscaba la pelota, pero no encontraba a su destinatario. Intenta acudir Rome a esa presión, no va a conseguir llegar. Bola para el Ciudad de Cádiz. Bola para el Ciudad de Cádiz. Es pelota que jugará José Molina. Encuentra otra vez con la defensa del Club Deportivo Santa María. Ahí está José, a la mano a José. Intentaba conectar Eduardo Maciá. Eduardo que buscaba, pero finalmente el disparo de su defensa que no llega a buen puerto. Lo está intentando el Club de Ciudad de Cádiz. De momento haciéndose fuerte el Club Deportivo Santa María sin mucha prisa. Equipo con jugadores muy experimentados que intentando hacerse fuertes en el aspecto físico. Consigue darse la vuelta, la presión que puede ser buena. Eduardo que se va al suelo. Solicita falta al jugador del Ciudad de Cádiz. Colegiado no vio ninguna acción punible en esta jugada. El toque se va a quedar corto. Gol. Gol, 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 gol del Club Deportivo Santa María. La salida de balón que no fue buena. La salida de balón que no fue buena. Ya ha marcado Pucci. El primero del partido. El Club Deportivo Santa María se adelanta con una victoria, se pondría con 10 puntos. Serían 3 victorias y un empate lo que llevaría el equipo. El disparo de Miguel Enríquez que se va por encima del travesaño. Ahora con el marcador a favor, el Club Deportivo Santa María, que es el equipo además que menos encaja de momento en la categoría, pues se lo va a tomar con calma. Va a intentar percutir y hacer daño, sumar esos 3 puntos que serían importantísimos para su objetivo, que sin lugar a dudas empieza a ser el ansiado ascenso, a pesar de que está disputando su 4ª jornada, una jornada en el grupo B de esta segunda división de fútbol playa, que se va a ir disputando a lo largo y ancho de este fin de semana. El rebate que va directamente a las manos de Bicho. El lanzamiento de Carlos Martínez que no conseguía coger puerta. La salida desde atrás del Club Deportivo Santa María. La toca. Se le marcha el disparo a Bicho. Se le marcha el disparo a Bicho. Intenta salir Mario. Mario que busca el avance, no lo va a conseguir. Atentos a la pelota. Intentaba recortar finalmente. No confió en su pierna. No confió en su pierna derecha. Y quizás esto fue un poco error. ¡Qué parada de Ayose Molina! ¡Qué parada de Ayose! ¡Qué paradón de Ayose Molina! Otra vez dejando claras muestras de su calidad como guardameta. La parada felina
del dorsal número 13 del Ciudad de Cádiz. Controla ahora el balón con el pecho, intenta sacar la pelota jugada en una bola desde la defensa, es donde ha llegado el gol del Club Deportivo Santa María. Falta de saque. No, es falta finalmente favorable al Ciudad de Cádiz, con un Víctor que estaba dando explicaciones a sus compañeros. La pelota que pondrá en juego Víctor para el Ciudad de Cádiz desde su propio campo. Ahí está Víctor, buscando la pelota para Jose. Juega Martínez, Álvaro Martínez. Tocando otra vez el balón desde atrás. Ahora sí, fácil para Jose Molina. Ayose que la eleva. El disparo de Ayose que se va a marchar ligeramente desviado a la izquierda de la puerta de Bicho. Vuelve a salir Ciudad de Cádiz desde atrás. Busca la contra. No consigue dar ese último pase. Corta Álvaro Martínez para el Ciudad de Cádiz. Ayose Molina. El partido con menos ritmo que el anterior que hemos vivido esta tarde, donde Barriada La Playa ganaba 8-6 al Fran Mejías B y se sitúa con 12 puntos a la espera de lo que haga la Asociación Deportiva El Viso, que tiene 9. Atentos a la parada de Ayose Molina nuevamente. Ayose Molina haciéndose con el esférico. Se va al suelo Revelo. Intentaba ahora sorprender el jugador del Club Deportivo Santa María. Bola de Víctor. Víctor que buscaba ese disparo directo. Y termina el primer periodo en Jaén de este segundo partido. De momento la victoria del Club Deportivo Santa María por 1-0. Sigue valiendo el gol de Puchis tras esa mala salida desde atrás de Ciudad de Cádiz. Vamos a ver si el Ciudad de Cádiz consigue darle la vuelta al marcador, consigue sus primeros puntos de la temporada. Nos vemos en un ratito después de ver las mejores jugadas de este primer periodo.
Pues todo preparado para que se inicie este segundo periodo en este partido que está enfrentando al Club Deportivo Ciudad de Cádiz contra el Club Deportivo Santa María. De momento vence el Club Deportivo Santa María gracias al gol de Pucci, después de un error de salida de balón bastante clamoroso del Ciudad de Cádiz, que de momento, y como ya hemos dicho durante la retransmisión, cuenta sus partidos por derrotas, no así el Club Deportivo Santa María, que está peleando por llegar a la parte de arriba. Lógicamente con este resultado se pondría por encima de manera momentánea, de manera provisional. Parecía gol, había hecho el efecto óptico el disparo de Agustín. Y ahí está Mario. Mario busca la bola para Juanma. Se le escapa el esférico a Edu. Estamos viendo ese primer plano de Agustín con pelo largo y la barba al más puro estilo sandocano. Algún jugador hemos visto con este look en la historia del fútbol, si no creo mal recordar, por ejemplo, a San José, que fue un mítico lateral. Ojo al balón que acaba de conseguir robar Edu. Consigue cerrar Pucci. Ahí está la bola que intenta ganar. Se le escapa la parada de Juanma. Sensacional la parada de Juanma, tirándose a la derecha. Balón abajo, saca manopla. Como mandan los cánones. Ahí está Rome buscando a Agustín. Y saliendo desde atrás el Club Deportivo Santa María. Agustín para Bicho. Perdón, para Pucci, que es el guardameta ahora mismo. El balón que bota excesivamente. Se pierde por encima del travesaño de la puerta del Club Deportivo Santa María. Ahí está Pucci. Romero que lo intenta. El balón que se va afuera. Saque de esquina. El balón que va a poner en juego otra vez el Club Deportivo Santa María. Conseguía defender la anterior jugada a Carlos Martínez. El disparo de Agustín. Buscaba puerta. Toca Miguel para Juanma. Miguel, el tuyo venía entre los dos. Ahí está Juanma, balón a la espalda, consigue sacarla Pucci. Se queja de un posible golpe en la cabeza Carlos Martínez. La pelota que será para Ciudad de Cádiz desde la defensa. Ahí está buscando desde atrás Juanma, que buscaba el disparo directo pero no llega a buen destino. Pucci. Estamos viendo a Rome en el carril central de la defensa, como suele ser habitual. El toque, consigue salvarla, el balón que no sale por la línea de banda.
bola para Pucci, que saca bola. Atentos a la jugada de estrategia, buscando el carril central. Se va al suelo el jugador de Ciudad de Cádiz. Se va a quedar. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El toque sutil de Dopi. Se quedó solo ante el portero. Y ahí estaba Dopi, que puso con la pierna izquierda el toque muy sutil para batir a Juanma. Es el segundo tanto para el Club Deportivo Santa María, que empieza a obtener una buena renta en el marcador aquí en Jaén durante esta tarde de hoy. La apertura banda puede ser buena. Era Miguel el que intentaba avanzar. Y otra vez el Ciudad de Cádiz, que empieza a tener problemas. Ahí está Pucci. Toca Pucci, balón atrás. La chilena que se va a marchar. Muy mal el disparo. Y ahí está Miguel jugando con Juanma. Juanma a la mano. Gusta el carril central. El toque. La bola atrás. Consigue defenderla. Juanma, es falta sobre el Club Deportivo Santa María. La falta en esa pugna entre los dos jugadores. Ahí está Edu, que pasa por detrás. El colegiado del encuentro, que pide ese cono. Y aquí el toque sutil, maravilloso de Dopi. Y aquí el lanzamiento. El lanzamiento que se va a marchar lejos de los dominios de Juanma, lejos de su portería, lejos de los tres palos. La presión intensa. El balón que va a conseguir cortar en primera instancia. Bueno, el regate ahora de Víctor. Edu. ¡Oh! ¡Qué parada de Pucci! A bocajarro. Edu, que buscaba ese remate a bocajarro. Otra vez tiene una muy buena ocasión Edu. Se marcha por encima del travesaño de la puerta de Pucci. La pelota que buscaba, pero no encontraba otra vez Ciudad de Cádiz. Intentándolo, pero no llegando a sacar jugada de provecho. La jugada defensiva tiene que salir desde atrás. Se marcha el disparo de Edu. Le protestaba ahora Víctor Betanzos, que tenían una superioridad numérica bastante importante. Dos compañeros abiertos a banda. Todo hay que decir también que a Edu se le escapó por muy poquito ese disparo en esa opción que escogió. Intentaba avanzar desde ahí. Buscaba la presión Dopi. Saca Rome. La bola para nadie porque consigue despejar. Sale el Club Deportivo Santa María. Recoge el balón Edu. Edu, que consigue elevarla. Uf. El contacto. Pita falta. Pita falta sobre Edu. Le levantó un poquito en exceso la pierna el defensor del Club Deportivo Santa María. Vuelve a saltar al terreno de juego Agustín. Está Rome, el equipo defensivo. Y será Álvaro Martínez el que se disponga. No, será Edu. Será Edu el que vaya a realizar el disparo. Edu contra
Pucci. El disparo que será gol. Gol, 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 gol de Edu. Marca Edu. El dorsal número 10 del Ciudad de Cádiz. 1-2. Un Ciudad de Cádiz que acorta distancias, que se pone un solo tanto. Y que desde luego va a intentar sorprender al Club Deportivo Santa María en este partido. Está pidiendo ahora la distancia sobre los dos jugadores que están en esa parte de arriba. Rome, que busca el disparo, se va a marchar desviado. Y aquí el disparo que se colaba por el ángulo corto. El gol de Edu, de Eduardo Masía. Se dolía un jugador de Ciudad de Cádiz en la arena. Es otra vez Edu, que está en todas, intentando hacerse... Ahí está, intentando hacerse protagonista, intentando capitanear el ataque de su equipo. Salta al terreno de juego Carlos Martínez, que va a compartir equipo con su hermano, con Álvaro. Balón dentro del área. Conseguía rematar en ese escorzo Miguel. El balón que juega por banda. Atentos al regate, se va al suelo, va a pitar falta favorable a Ciudad de Cádiz. Pues estaba, yo creo la jugada estaba un poco en el limbo, había un agarrón muy evidente sobre Plata, el internacional por España. Sí, fijaros como el agarrón que parece evidente de Álvaro Martínez sobre la acción de Plata. Plata que no consigue girarse, que se ve impedido de movimiento, pero que finalmente, ante la pérdida de esférico, comete la acción punible. Pero insisto que da la sensación de que en la jugada previamente había un agarrón claro sobre la acción del fantástico internacional por la selección española. Es balón de Revelo. Pucci, que la tiene que sacar. Saque de esquina. Saque de esquina. El balón nuevamente ahora a la frontal. El control que no es bueno. Jugará directamente a la posición de Juanma. Juanma que recoge, sale Pucci. El recorte que no le sale al jugador del Club Deportivo Santa María. 1-2. De momento venciendo el que en estos momentos es tercer clasificado de la tabla. Pucci que pide algo de calma a sus compañeros. Sale con Agustín. Quedan 2 minutos. Poco menos de 2 minutos y medio. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Marca el Santa María el tercero. Marca el Santa María el tercero. Marcó Agustín. Marcó Agustín, mientras hemos visto que ha saltado Marcos al terreno de juego con ese espectacular vendaje de color azul en esa rodilla diestra. Que Ciudad de Cádiz desde el costado. La pelota que saldrá desde el costado. Pucci, balón arriba.
Busca la esquina. 3-1 que vence el Club Deportivo Santa María al Ciudad de Cádiz. Cuando queda poco para que lleguemos al final de este segundo periodo. El balón dentro del área. Le pilló arriba. Consigue defender la jugada. Juanma roba nuevamente. El Club Deportivo Santa María ahora sí conseguía salir desde atrás. Ahí está Carlos Martínez. Podía ser falta. Vamos a ver qué señala. Es tarjeta para Romero. Y aquí el gol de Agustín. Qué golazo de Agustín. Cómo la puso con la pierna izquierda. Atento porque ahora va a lanzar Víctor Betanzos. Víctor Betanzos. El lanzamiento de Víctor directamente a Pucci. ¡Qué doble parada de Pucci! ¡Qué doble parada de Pucci! Sensacional. Cómo consiguió sacar ese segundo disparo cubriendo hueco. Un poco recordando aquella mítica triple parada de Jan Oblak contra el Bayern Leverkusen. El pase que no es bueno sobre Juanma. Balón de Juanma. No tiene compañía. Ahora sí, a la mano puede jugarla Juanma. La jugada de estrategia. Balón que va a conseguir cortar Marcos. El balón controlado de Edu. Y toca nuevamente el Club Deportivo Santa María, que tiene ventaja en el marcador. 1-3. Ese gol de Agustín que vuelve a devolverle ese +2 en el marcador. Se va por la banda, intenta el disparo al palo. El disparo de Carlos Martínez, que golpeaba en un defensa y luego se estrellaba contra el palo. Tiempo muerto, tiempo parado, a petición de Mario, ante un jugador del Club Deportivo Santa María que se duele en el suelo. Se duele en el suelo el jugador del Club Deportivo Santa María en esa jugada defensiva. Y aquí la doble parada sensacional de Pucci. Vuelve a saltar al terreno de juego Agustín. El balón al primer palo. ¡Gol! Marca Álvaro Martínez. Marca el Ciudad de Cádiz, que ya tocando a los últimos momentos, a las postrimerías de este segundo periodo, pone el 2-3 y deja abierto completamente el pronóstico para el tercer periodo. El fallo defensivo en la marca evidente del Club Deportivo Santa María, el balón que se queda muerto y al cual no puede llegar Pucci, y que Álvaro Martínez aprovecha perfectamente para alojarlo en la red del guardameta. En la red del guardameta del Club Deportivo Santa María. El balón en cortito de Juanma. La elevación. Lanzamiento de Mario. Era Mario el que buscaba ese disparo. Termina el segundo periodo, donde la mejor noticia para el Ciudad de Cádiz es que se ha quedado solo un -1 en el marcador. Llegó a ponerse 1-3 el Club Deportivo Santa María. Mientras vemos a los jugadores acercarse a sus entrenadores, les vamos a dejar con los mejores momentos, con los highlights de este segundo periodo. Volvemos enseguida para este desenlace de encuentro eléctrico entre dos equipos que quieren los 3 puntos.
Tercer periodo. Ya a puntito de comenzar con ese 3-2 que de momento le da los 3 puntos al Club Deportivo Santa María. Ahí está Edu volcando el balón. Toca para Víctor Betanzos, el balón al segundo palo que no consigue llegar a buen puerto. Está balón para la portería del Club Deportivo Santa María. Es balón excesivamente precipitado, nada preciso. Vemos que sigue bajo palos Juanma. No, esa José Molina. Las instrucciones claras y precisas. Vemos el primer palo de Dopi, también de Plata. Balón arriba. Va a tener que atrapar en 2 tiempos. Solicitaba falta. Es Rome. Rome que la juega, intenta forzar la presión, se le escapa, se controla Dopi. La bola en corto, buena defensa de Rome. Rome que va a salir desde atrás con muchísima potencia, ¡fuera! Se le marchó a la izquierda de la puerta del Ciudad de Cádiz. Ojo a Plata, intenta presionar, lo consigue. Intenta poner en peligro y en apuros a Jesús. Jesús que salía, el disparo que no va a coger puerta. Rome que despeja de manera un tanto timorata. Buscando el disparo, el bote que casi le favorece. Intentaba salir otra vez Plata a la carrera. Tendrá que jugar hacia atrás Víctor Betanzos. Es Jesús Rodríguez. Víctor, ojo al posible robo de balón. Consiguió rehacer la defensa Ciudad de Cádiz. El partido que se está rompiendo por momentos. Se tiene que ir al suelo. Se fue al suelo Saúl. El lanzamiento que va a buscar a Rome. Rome que busca el disparo, pierna izquierda. Se encontró con la defensa de Edu, que va a poner en juego Plata, el internacional español. Ahí está la pelota que va a conseguir controlar. El disparo que se va a marchar por encima del travesaño. Buscó algo de rapidez en ese esférico. Salta al terreno de juego José Flor. El toque corto, finalmente la jugada que busca pero no encuentra destinatario. Saque de esquina favorable al Club Deportivo Santa María. Ahí está el balón de Santa María, del Santa María. Atrapa a José Molina. Balón al segundo palo. A la espalda de la defensa, el remate de Edu. Y el remate que se le marchó por muy poco. En un resultado que sería desde luego una grandísima sorpresa. Balón a la banda. Consigue defender esa posición el Club Deportivo Cádiz. Revelo se va al suelo. Revelo también se va al suelo. Es falta. No ha señalado ni la primera ni la segunda. Intentando el colegiado que se juegue un poco. El remate que se marcha fuera de Álvaro Martínez. Pondrá el balón en juego nuevamente el Club Deportivo Santa María. La pelota desde atrás, tocando, buscando otra vez la defensa, intentando darle
aplicarle un jarro de agua fría a este partido del Club Deportivo Santa María, intentando hacer valer, hacer buena esa ventaja mínima que ahora mismo tiene en el marcador. Intenta arrancar, se va al suelo, busca la salida Revelo desde atrás. Revelo que chuta. Se quejaba de una posible falta Marcos. Y Revelo que no estuvo preciso en esa jugada. Balón otra vez del Club Deportivo Santa María. Ahí está Agustín que vuelve a saltar al terreno del juego. El gran capitán. Buscando la pelota a la banda. Va a tener que buscar ese balón a la mano. El remate de cabeza que no coge puerta. Era Marcos el que buscaba ese escorzo casi imposible. El lanzamiento nuevamente muy lejano. Y ahora está el Ciudad de Cádiz apostando precisamente por ese tipo de lanzamientos que de momento no le está dando muchísimo. No le está dando muchísimo, no le está dando directamente resultado. Intentaba ganar Bicho, se queja de un golpe en la cara, dio la sensación de que efectivamente, intentando proteger su espacio, le dio un golpe en la cara a Álvaro Martínez. La tarjeta amarilla para el jugador del Club Deportivo Santa María. Él con la seguridad, hablando con sus rivales, intentando comentar la jugada, y será Álvaro Martínez. Ahí estábamos viendo la jugada. A poner en juego Álvaro Martínez. Ahí está Álvaro. Consigue atraparla en 2 tiempos. Costa. Balón arriba. Intenta jugar la Plata. La va a robar. Puede ser buena. Abría banda. Carlos Martínez. Toca nuevamente Costa. Plata. Se le marcha el balón. Muy desviado. Y aquí vemos la anterior jugada, como en ese proceso de intentar defender la posición se le escapaba ese manotazo completamente fortuito, pero que con buen criterio pitó como falta. Lógicamente sacaba ventaja de esta situación, sacaba la tarjeta amarilla. No consigue conectar Víctor Betanzos, no consigue controlarla. Ahí está Agustín. Agustín para Costa. Costa que busca, Costa que encuentra a nadie porque la defensa consigue sacar el esférico. El balón es buena para Víctor. No llega, el cabezazo era bueno. El cabezazo era bueno. Intenta sacar la balón al segundo palo, el ángulo largo. Al ángulo largo que intentaba jugarla. Será bola para José Molina. Queda menos de 5 minutos para que termine este tercer periodo. De momento sigue la victoria por la mínima del Club Deportivo Santa María, que no podemos decir tampoco que esté sufriendo excesivamente, aunque ahora Costa se ve forzado a actuar. Ahí está Plata. ¿Para dónde? A José Molina. Qué portero. Qué portero este a José Molina. Portero sensacional. Que está cuajando un gran encuentro. Ojo a la pelota. En este perfil izquierdo apostó por ese remate potente. Sale Agustín. Rotación defensiva ahora del Club Deportivo Santa María. Avanza el disparo fácil para Costa. La Plata que se va al suelo. Intenta otro disparo desde lejos. Rome que le pide calma a Costa. Y aquí la
El remate y la respuesta sensacional, el remate de Plata que finalmente contestaba Costa. Costa que ahora se encuentra con la defensa de Ciudad de Cádiz. Estaba desposicionado Costa. Llegó el remate de Miguel Enríquez que no cogió puerta. Y sufriendo en estos últimos instantes el Club Deportivo Santa María. Ojo a la pelota. Intentaba llegar Edu, un Edu que salta en estos últimos momentos, en estas postrimerías de partido. Se marcha Jose que pone el cuerpo, también golpea el travesaño. La defensa que consigue sacar el esférico era Jesús. Se va a quedar el balón corto. La que ha tenido Plata ante la indecisión de la defensa y del portero. ¿Qué ocasión ha tenido Plata para poner ya una ventaja casi irresoluble? El balón arriba. Consigue defenderlo el Club Deportivo Santa María. Buscando, no a la desesperada, pero sí con mucha insistencia y acumulando efectivos arriba. El Ciudad de Cádiz, balón arriba. La saca, consigue controlarla Álvaro Martínez. Álvaro Martínez que intenta girarse. La toca, no hay nadie en el carril central. Llegaba la defensa de Rome. Ahí está Víctor. Víctor que podría intentar ponerla. Víctor para la posición de Edu. Edu se le marcha. Se le marcha la chilena a Edu. Protestaba airadamente el jugador del Club Deportivo Santa María. Quedan menos de 2 minutos para que termine este tercer periodo y por tanto el partido. Costa que pone el balón en juego. Costa. La bola que encuentra. No, finalmente no encuentra Edu. Y es Costa el que pone el balón en juego. A Jose al segundo palo, busca, no va a encontrar a nadie, podría ser la última jugada del partido. Ahí está Álvaro Martínez. Álvaro Martínez para Jose Molina. A Jose que la pone arriba. Intenta ese globo, la busca. Pita, que ha pitado. Final del partido. Sufrida victoria del Club Deportivo Santa María por 3-2. Lo intentó de todas las maneras posibles el Ciudad de Cádiz, pero el Ciudad de Cádiz se va con la quinta derrota, consecutiva de la temporada del Club Deportivo Santa María, que sobrepasa de manera circunstancial, momentánea, a la espera de su partido, a la Asociación Deportiva El Viso y se pone en segunda posición. Les dejamos con los mejores momentos de este encuentro, de este tercer periodo que se ha llevado finalmente el Club Deportivo Santa María, emplazándoles a que nos quedan 3 partidos más que disfrutar en esta tarde fantástica de 20 de junio de 2025 de su deporte favorito. Les espero en un ratito más Fútbol Playa.